Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal mis hermanos de Ministerios LEN? Una vez más estamos aquí y hoy estoy más que agradecido de Dios por poder estar aquí en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. Estoy aquí, como ya ustedes leyeron, con un gran hermano, un gran amigo que accedió a poder tener esta conversación conmigo acerca de lo que es el liderazgo, acerca de lo que es ser pastor, acerca del pastorado dentro de una congregación. Ustedes ya leyeron que se trata del pastor Richard Acosta. Yo voy a dejar que sea él mismo quien se introduzca. Un placer, hermano, Dios te bendiga. Hermano. ¿Cómo va todo? Bien, gracias al Señor. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hermano, es un placer para mí que tú puedas estar aquí conmigo. Yo le doy gracias a Dios, era algo que tenía en mi corazón desde hace meses y hoy se ha dado esa oportunidad. Qué bueno que estás aquí. ¿No? El tiempo del Señor es perfecto y sé que hemos tratado en otros tiempos, pero hoy es cuando el Señor así lo dispuso. Amén, amén, amén. Amén. Richard es un compañero, una persona que conozco desde hace mucho tiempo y que siempre he tenido un buen testimonio acerca de él y de su obra, de su ministerio. Aparte de que hay algo que nos une, hay algo que los días 30 me hace sentir bien y vamos a verlo un poco más adelante. Richard, yo quiero orar primero. Yo quiero orar por esa entrevista. Amén. Vamos a orar. Señor, Dios Todopoderoso, que tu mano poderosa sea dirigiéndonos en este tiempo, que tú seas el glorificado, el exaltado, que nosotros solamente seamos un vaso útil y dispuesto para toda buena obra. Gracias por este tiempo. Dirígenos con tu palabra, con tu Espíritu Santo. Gracias por Richard Acosta, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos. Amén. Amén. ¿De dónde tú vienes? Yo vengo desde Los Alcarrizos. ¿Desde? Desde Los Alcarrizos. ¿Y dónde tú yo. pastoreas? Yo pastoreo en Juan Tomás, una comunidad que pertenece a La Victoria. La Victoria. Correcto. ¿Y dónde queda La Victoria? La Victoria queda en Santo Domingo Norte. ¿Y los Alcarrizos? Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste. ¿Y entonces? Bueno, es una larga historia, la forma como llegamos aquí. Fue una experiencia interesante. Mis padres trabajaban con los misioneros, actualmente con los cuales también estoy trabajando. Y yo siempre digo que ellos me conocen desde antes de nacer, porque ellos ayudaron a mis padres. ¿Dominicanos? Misioneros extranjeros, norteamericanos. Okay. Bueno, de hecho, es una norteamericana y un americano que viene del Congo. También una historia interesante. Okay. Bien, entonces, como había mencionado, ellos me conocen desde antes de nacer, como yo siempre digo. Ellos ayudaron a que mis padres se casaran. Hubo una relación de amistad entre mis padres y ellos. Mi padre trabajaba para ellos y siempre crecí en esa interacción, en esa amistad. Y hubo un tiempo, cuando estaba como en sexto de básica, un maestro se le acercó a mi padre y le dijo a mis padres que si querían sacar algo bueno de mí, tenían que sacarme del entorno en el cual yo vivía. Yo era un alma libre. Yo terminaba las vacaciones y me iba de vacaciones cuando eran 3 meses y venía usualmente aquí a la finca y me quedé aquí. Así es. Aquí en Juan Tomás. Aquí en Juan Tomás me quedé. Y desde ese momento tú vives aquí, o sea, ¿no te has mudado y has regresado? No. Desde ese momento es el único lugar que conozco. Wow, o sea, Sí. ¿a qué edad tú llegaste aquí? Bueno, yo tenía unos 13 años más o menos. 13 años. O sea, que es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Mucho tiempo. Y tus padres, cristianos, ¿te inculcaron algunos? Mi padre, mientras estuvo laborando con ellos, hizo profesión de fe. Al momento de fallecer tuvo un accidente. No sé si pudo reconciliarse con el Señor, porque sé que hubo un trayecto mientras que él estuvo con vida. Yo espero, ha sido mi oración que así haya sido. Mi mamá ya profesa ser creyente también. Entonces, Ok. O sea, que desde pequeño quizás tú tuviste algunos valores cristianos inculcados. bueno, sí. ¿Se puede decir? Se que puede sí? decir, sí. Okay. Pero Y no una vida de pero iglesia, porque no. ahí voy, entonces, ¿a qué edad conoces al Señor? Yo conozco al Señor como cuando tenía 15 años, más o menos.
en un campamento de inglés. O sea, ya estando aquí en Juan Ya Tomás. estando aquí en Juan Tomás, correcto. Estando aquí en Juan Tomás, era lo que conocía, los sábados, los domingos, íbamos a la iglesia, a IBCJ, cuando estaba creo que por la Tiradentes, me llevaban desde pequeño ahí, y comencé a escuchar la palabra del Señor con ellos, obviamente, y también con los misioneros en la escuelita bíblica, aquí. Ese fue siempre mi entorno. Ok, o sea que siempre te han manejado en el cristianismo aquí en Juan Tomás. Correcto. Muy bien, qué bueno entonces. Háblame de trabajo, tu trabajo, ¿trabajas secularmente o solamente eres pastor? Bueno, yo tengo múltiples funciones, soy administrador de un colegio, se llama Centro Educativo Manantial de Vida de La Victoria, aquí mismo en Juan Tomás, es un ministerio que pertenece a nuestra congregación. También formo parte de Compañeros en Cristo, una organización sin fines de lucros que soporta nuestra institución, y básicamente yo soy el coordinador de ellos en todo el tema de logística cuando traemos norteamericanos para servir a nuestra comunidad. Ok, ¿y qué tiempo le dedicas entonces al colegio? ¿A tiempo completo, una jornada? ¿Cómo? Yo diría que todas mis labores tienen que ver con tiempo completo, porque vivo frente al colegio. Así que cuando a un padre se le presenta una situación que no es común en otros lugares, los padres saben dónde vivo y se me acercan. Como soy pastor, y si se presentan situaciones, los hermanos saben dónde vivo y se me acercan. O sea, que tú tienes la iglesia, tienes el colegio y tienes tu casa ahí cerca. Ahí mismo cerca. Que a ti te pueden localizar fácilmente. Fácilmente. En tu trabajo, en la obra y en tu casa. En todos los lugares me encuentro. Alguna particularidad de mi casa es que siempre digo que mi casa es las puertas siempre están abiertas. Siempre recibimos personas, jóvenes que vienen a buscar consejo, interactuar con nosotros, la misma familia. Mi casa siempre está abierta. Qué bueno entonces. ¿Se puede decir que tú solamente sales de aquí de Juan Tomás al supermercado? Así es. Qué bien. ¿A qué edad entraste al ministerio? ¿Y cuándo tú sentiste que fuiste llamado al ministerio? Yo puedo decir que estoy en el ministerio desde que tenía unos 17 años, cuando verdaderamente, vamos a decirlo así, era un cristiano más o menos maduro, cuando entendía el cristianismo, cuando tomé las cosas en serio de mi relación con... Es decir, 2 años luego de tu conversión. 2 años luego de mi conversión. Otra vez, mi historia es interesante porque podría parecerse a mucha de la historia de algunos pastores de Israel, pastores que pastorean ovejas. Sí. Aquí en la finca yo trabajaba a tiempo medio mientras estaba estudiando, y el Señor utilizó ese tiempo para moldear mi carácter, para moldear quién yo soy ahora, porque las cosas que pasé en ese entonces la veo ahora de una manera distinta como sucedieron en aquel momento, y ahora yo entiendo que era Dios utilizando todos esos eventos para formar un carácter en mí, para la obra que Él quería poner en mis manos. Qué bueno. Bien. Yo entiendo que a veces la confirmación también de la Escritura ayuda cuando tú vas a entrar al ministerio, y más con una responsabilidad. ¿Tú recuerdas algún versículo que el Señor te haya mostrado diciéndote, mira, yo te necesito, o más bien yo no te necesito, no, yo requiero de ti esto? Ok, ahí antes de responder esa pregunta, va de la mano con lo que te voy a responder. El Señor trató conmigo de una manera muy especial, como había mencionado, aún trabajando con animales, con cabras, que era lo que hacía, la paciencia, la responsabilidad y todo ese tipo de cosas que son importantes para la labor que estoy realizando. Pero hay un verso de manera particular que lo recuerdo, y es Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Y yo abracé ese verso como que era una promesa de Dios para mí. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de mis planes estaba el ser piloto. Yo no me imaginaba en nada del ministerio pastoreando. Sí quería ser un piloto misionero que verdad viajaba de un país a otro llevando personas o equipos. Eso es lo que yo me imaginaba.
pero el Señor cambió totalmente todo esto. Todos los planes. Todos los planes. Todos los planes lo cambió el Señor. A través de esos eventos que has descrito y de Jeremías 29. A través de esos eventos y situaciones también económicas, porque yo no fui piloto porque mis padres no tenían las condiciones para la carrera. Para la carrera, porque yo no quería hacerlo aquí, quería hacerlo en Canadá. Porque el Señor coloca cada cosa en su lugar. Así es, correcto. Y hablando de cada cosa en su lugar, tú dices que tú nunca has salido de aquí de Juan Tomás después que llegaste. Correcto. Entonces me imagino que esta ha sido la única iglesia por la cual has trabajado. Correcto. O sea, activamente. Correcto. ¿Qué tiempo o más bien a qué edad tú comienzas a pastorear? Sabemos que ya a los 17 años te involucras en el ministerio, pero ¿a qué edad comienzas a pastorear? Y si puedes decirme el tiempo que tienes siendo pastor. Cuando yo tenía alrededor de unos 20 años, ya yo me habían seleccionado, me habían puesto para dirigir a los jóvenes. Así que te puedo decir que hace unos 17, 18 años más o menos que estamos en la labor pastoral. No necesariamente reconocido, porque el título, verdad, no lo había sido, pero sí sirviendo como pastor de jóvenes. Empezamos más o menos a los 19. Yo recuerdo que cuando yo comencé a congregarme, habían veces que tú ibas allá a la iglesia donde yo me congrego, al Bambú, y dirigías unas cuantas reuniones de jóvenes. Yo recuerdo como ahora eso, hace mucho. 10, 12 años. Un ching. Sí, pero tú no estás solo. No, claro que no. Tú tienes tu esposa. Así es. Tienes tus hijos. ¿Qué valor tienen ellos? ¿Qué valor tiene tu esposa, tus hijos? Tanto en el ministerio como en el trabajo, en la familia, el apoyo que ella te da. Okay. ¿Cómo tú valoras a tu esposa y también a tus hijos en ese sentido? Eso es interesante porque, como tú dices, no he salido de aquí. Es el lugar que conozco. Conocí a mi esposa aquí en Juan Tomás. Nuestra boda fue la primera boda de nuestra congregación. Tuvimos alrededor de unas 400 personas. Pues somos iguales ahí porque la boda primera de mi congregación fue la mía con mi esposa. Okay, entonces ya tú sabes lo que eso significa. Sí. Que no podíamos dejar a nadie afuera. Sí. Teníamos como 400 personas más o menos, wow. me acuerdo como ahora, de la comunidad, de la congregación, viendo este evento. Y hubo alguien, un invitado que le dijo a nuestro pastor en ese entonces, Paul Macmillan, dijo que se veía en su rostro que él estaba casando a 2 hijos, porque verdaderamente eso era él para nosotros y eso somos nosotros para él, es como nuestro padre y nosotros como sus hijos. Desde pequeño más o menos. Sí. Un noviazgo prolongado, duramos alrededor de 7 años para poder casarnos y establecer una relación. Ya tenemos 13 años, aproximadamente 13 años de casado y tenemos 3 hijos. Uno tiene 3 años. El Señor ha sido bastante bueno con nosotros en ese sentido. Sí. Mi esposa, yo siempre digo que es mi mejor mitad, la persona que realmente me conoce, quien me dice las cosas a veces que yo no quiero escuchar, quien ve las cosas que a veces yo no puedo ver en el ministerio, ¿verdad? Porque ella es parte de mí en eso. Claro, claro. Así que yo creo que no podía decir más que es la ayuda idónea verdaderamente que el Señor me ha dado. Tú mencionaste ahorita que prácticamente todas tus cosas son jornada a tiempo completo. Correcto. Y más porque estás aquí. Pero en estos tiempos así tan difíciles, ¿cómo tú puedes conjugar el equilibrio de trabajo, familia, ministerio? O sea, tú eres a tiempo completo. Tiempo completo. Pero ¿cómo tú lo conjugas? Porque a ese muchacho de 3 y a ese de 10 hay que dedicarle un tiempo. A tu esposa tú tienes que dedicarle tiempo, pero también a la obra. No solamente a la preparación de sermones, sino también a la diligencia en conocer el estado de las ovejas, como dice el proverbio. Hay una parte que el hecho de que vivo al frente del lugar donde trabajo, la congregación está prácticamente a 2 minutos de mi casa. Eso me da la facilidad de movilizarme de un lado a otro sin mucho tiempo, por decirlo así.
y la parte que tiene que ver con el tiempo de dedicarle a mis hijos. Mis hijos estudian en el mismo colegio donde yo trabajo, así que yo los veo a ellos por la mañana, a veces nos vamos juntos, salgo con ellos cuando salen de trabajar. Mi esposa también trabaja conmigo, así que siempre tenemos esa interacción. Hay algo importante, como mencionaste, de cómo yo logro equilibrar el tiempo. A veces es un poquito complicado, porque pensamos de que dedicamos el tiempo suficiente a los hijos y a veces no es así. A veces la familia sufre en ese sentido y es algo... En ese mismo orden, porque tú dices que la familia sufre. Claro que sí. Y tú hablas de que también funges como un coordinador cuando vienen los grupos misioneros. Se sufre. Se sufre en ese sentido, porque yo tengo entendido que cuando vienen esos grupos es por tiempo limitado y le dan con todo a la obra. Sí, es tiempo limitado, es una semana bien intensa, pero otra vez volvemos a lo mismo. Mi esposa es mi ayuda idónea, ella se involucra conmigo, mis hijos también hasta cierto punto, de acuerdo a su capacidad, se involucran trabajando con los grupos. Si salimos, ellos salen con nosotros. Ya ellos casi son los guías turísticos ya, porque ya la zona colonial la conoce de para cada grupo que viene lo llevamos allá y ellos conocen la trayectoria. Ellos están involucrados en la obra también. Ellos están involucrados en la obra con nosotros. Es muy extraño que yo vaya a un lugar sin que ellos no estén conmigo. Qué bueno. Mi familia. Qué bueno, esos valores entonces se van inculcando en ellos. Correcto, sí. Acerca del trabajo y el servicio y el amor a la obra del Señor. Eso es algo que nosotros con mucha intención queremos hacer y estamos haciendo, enseñarles a ellos a servir sin interés, a servir por amor, a servir porque están sirviendo a su Señor. O sea que dentro del equilibrio, trabajo-vida, tú puedes decir que tú siempre estás con ellos. No, siempre, claro, sí, siempre. Ya sea siempre. Colegio, ya sea la obra, ya sea siempre. En la casa, o sea, los de ustedes eternos. Siempre eternos, sí. Así es. Mira, Richard, hay jóvenes que nos están mirando y que quizás se sienten inquietados y entienden que están siendo llamados por el Señor. Yo tengo dos preguntas, una quizás positiva y otra negativa. Yo quiero que tú primero me hables de la bendición más grande que tú has podido tener en el ministerio. Y después, si quieres ahí mismo, me hables acerca de cuál ha sido el reto más difícil que tú has tenido que enfrentar en el ministerio. Una de las mayores bendiciones, yo puedo decir, aparte obviamente de la salvación, es el poder servir. Yo amo el servir a los demás, hacerlo con amor. De hecho, cuando nos nombraron como pastores, a mí y mi hermano Argenis Taveras, al mismo tiempo, una de las cosas, o lo único que pude decir, yo soy muy emocional, es que yo estaba para servir. Y eso para mí es la mayor bendición, bendecir a otros por medio del servicio. Una de las cosas más difíciles que a mí me ha tocado dentro del ministerio fue precisamente, junto con el cuerpo pastoral, es poner en disciplina a uno de nuestros pastores. Eso fue una de las cosas más difíciles con la cual batallé, pero entendíamos que tenemos que honrar a Dios antes que a los hombres. O sea que dentro de tu propio, por así decirlo, gremio, tener que disciplinar a uno suele ser difícil. Es difícil. Demanda mucho coraje, demanda mucho el tú obedecer a Dios, porque hay muchas preguntas que pueden venir. Tú dices, si ese tipo de situaciones se da, la iglesia se va a dividir, ¿qué va a pasar con la congregación? Pero al final nosotros tenemos que recordar que la congregación le pertenece al Señor y que Él es que se va a encargar de los más mínimos detalles. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ser obedientes a su palabra y ser fiel, como Él nos dice, ser fiel. Aparte de esa disciplina, algo que te haya dolido, alguna expulsión o algo, ya hablaste de eso, que es difícil, pero algo que tú dices, me duele, pero hay que hacer. Aparte de eso, porque esa es bien difícil, pero aparte de esa, ¿tú puedes recordar alguna otra? Yo creo que una situación, no necesariamente negativa, en un contexto negativo,
es con la persona que milité por muchos años, mi amigo y hermano Argenis Taveras, cuando decidió ir a otro lugar a servir. Nosotros éramos Batman y Robin en ese sentido. A veces solamente el mirarnos ya nosotros sabíamos que el otro estaba diciendo, y esa partida, el desligarse hasta cierto punto del ministerio fue un poquito chocante. Yo no suelo tener muchos amigos allegados, y él era uno de los pocos que tenía, y creo que fue una de las situaciones más difíciles. Pero ¿cómo desligarse? ¿Qué pasó con esa relación? Bueno, realmente él fue llamado a ministrar en otra organización, a otra iglesia en los Estados Unidos, pero no fue nada negativo entre nosotros. ¿Ustedes los dos estaban sirviendo aquí en la iglesia? Correcto, sí. Y entonces él fue llamado a otra comunidad. Servíamos aquí en la iglesia. Entonces hubo un Pablo y Bernabé. Exacto, pero no necesariamente por nada negativo entre nosotros, sino solamente que él decidió ir a otro lugar a ministrar. Okay, pero la amistad sigue igual, es como si estuviéramos el uno al lado del otro. ¿Y tuviste miedo de quizás alguna división en la iglesia cuando eso pasó? Ustedes son un cuerpo pastoral colectivo. Correcto, sí. Pluralidad. Pluralidad de pastores. ¿Han enfrentado algún tipo como de división? O sea, en el sentido de que, como dice Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy... ¿Cómo se maneja eso? Porque es fácil cuando hay un solo, pero sí. Cuando hay varios, ¿qué? Cuando hay varios, aprendí de un amigo que él me dijo, tiene que aprender a estar en desacuerdo. Aprender a estar en desacuerdo. Y servir al otro, aunque yo no esté de acuerdo necesariamente con la postura, la posición que el otro tiene. Y yo creo que esa es la clave de donde hay una pluralidad de pastores, reconocer de que no se trata de que hay uno superior al otro, sino si eso es lo que el Señor nos está guiando, entonces vamos a apoyar. Se daban situaciones, pero al final seguíamos ¿verdad? Velando por la unidad de la iglesia. En ese sentido, sí. Tú me hablas de que Argenis se marcha, tú te quedas. Tengo entendido que el pastor Paul Macmillan también. Sí, correcto. La iglesia sigue adelante, quizás sufre porque uno de los líderes se ha marchado. Sí. Pero la iglesia sigue. La iglesia sigue. Es así. ¿Tú has pensado en algún momento alguna cosa difícil que te haya sucedido? Decir, yo no doy para esto, yo quiero abandonar esto, ya yo no soporto más, como decía Jeremías al Señor, ya yo no puedo. Y después le decía que hay fuego dentro de mí que no me deja. ¿Tú has pensado abandonar el ministerio en alguna ocasión? Nunca he pensado abandonar el ministerio. Sí tuve una lucha hace un tiempecito con el hecho de buscar un título, por decirlo así. Yo soy hasta cierto punto un autodidacta en términos, ¿verdad?, de teología. Aunque mi pastor Paul Macmillan como misionero también me enseñó, pero yo no fui a un instituto para adquirir conocimientos bíblicos, tal vez como otros, y eso era algo como, por decirlo así, el orgullo me estaba como guiando como a buscar eso, pero después de orar y leer las escrituras, obviamente, entendí que eso no depende de un título académico, sino es la gracia del Señor que Él pone sobre uno. Y el Señor ha sido bueno para con nosotros, y yo creo que Él lo ha demostrado siendo fiel a su palabra, siendo fiel a su siervo, porque eso es lo único que, como yo me catalogo delante de Él. Amén. Amén. Qué bueno entonces que el Señor te ha mantenido y te ha prosperado. Amigos, ustedes han visto que yo tengo aquí este poloché que dice Ministerio Slen, este t-shirt. Bueno, ustedes lo pueden encontrar en Zero Graphic. Ahí en Instagram pueden buscarlo como Zero Graphic. Ahí están Eury y Giancarlo, Eury Cruz y Giancarlo Rivera, listo para que ustedes vayan. Aquí está debajo el Instagram, su WhatsApp, para que ustedes se comuniquen con él. Y yo les voy a decir algo, ellos no solamente tienen estos t-shirts, aquí también ellos le han mandado al pastor Richard Acosta este regalo, con gracias. este bolso. Yo quiero que el pastor entonces comience a ver qué es lo que hay ahí para que... Vamos a ver. Para que ellos puedan ver, los que nos están viendo puedan ver. ¿Qué más pueden ofrecerle allá? Zero Graphic. Vamos a ver. Aquí hay un pequeño termo aquí. Muchas gracias.
Vamos a ver qué más tenemos por este lado. También tenemos una taza para el té. Ahí está la taza para el té. Aquí vamos a sacarla bien. Aquí la podemos ver. Tiene un texto: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Así mismo Así es. Eso está en Primera de Pedro, el capítulo 5. Capítulo 2. Regalo de nuestros amigos de Zero Graphic. Tenemos también una agenda, una pequeña agenda, algo importante para los pastores. ¿Y qué más tenemos por aquí? Y tenemos, ahora sí. Oh, también le mandaron su respectivo t-shirt. Un respectivo t-shirt también. Muchas gracias. Así que ya saben, hermanos, eso está ahí disponible en Zero Graphic. Contáctenlos. Richard, yo te he tratado suave. Tú eres un pastor. Tú dijiste ahora mismo que tú no tienes estudios bíblicos, pero ¿qué más estudio que la Biblia diaria? Así es. Hay unas cuantas cosas que nosotros vamos a discutir y a ti te ha tocado una. Continuismo versus cesacionismo. ¿Qué cree Richard acerca de eso? Yo te he tratado bien. Dime algo acerca de eso. Yo soy de los que le gusta poco la tertulia, las discusiones, porque entiendo que muchas veces lleva más a división que a unidad. Pero con respecto a ese tema, yo entiendo que hay ciertos dones que ya han cesado. Entiendo de que pasó un tiempo en el que eran necesarios, de manera particular, el don de sanidades, el don de profecías, que entiendo que Dios lo utilizó en un tiempo, en una época específica para el bienestar de su iglesia, la iglesia que estaba creciendo, y era necesario para respaldar la obra que los apóstoles de manera particular venían haciendo, ¿verdad? Como parte de su ministerio. Así es. Pero hay otros hermanos que entiendo que piensan de manera distinta, los respeto. Entiendo que muchas veces tratan de buscar los dones más para buscar ellos notoriedad que con la intención de edificar, que es lo que las Escrituras nos dicen, por el cual nosotros hemos recibido los dones. Entiendo otra vez que de manera particular el don de sanidad, con el que tengo muchos problemas cuando las personas dicen que ellos sanan, es que a diferencia de cómo sucedía en el libro de Hechos, como encontramos relatados ahí, es que los milagros sucedían de manera instantánea, de manera inesperada, y eran hasta cierto punto perfectos, lo cual yo no puedo ver eso el día de hoy. Hay unos supuestos milagros que hacen y que no tienen, por decirlo así, razón de ser, y muchas veces son hasta cuestionados porque no hay forma de validar que verdaderamente ellos hicieron un milagro como tal. Algo interesante, yo estoy ahora mismo estudiando el libro de Hechos en nuestra congregación, y hace prácticamente una semana acabé de predicar del capítulo 5, donde se registra el milagro de este paralítico, lo cual sirvió para que muchos escucharan el Evangelio, que ese es el propósito por el cual este tipo de cosas sucedían. Beneficio de que las demás personas conocieran al Señor, conocieran el poder del Señor, la obra del Espíritu Santo en medio de ellos, y ver este milagro como esto sucedió. Y cómo hasta cierto punto Pedro pudo darle a un mendigo lo que él no estaba esperando, que fue sorprendido. Él estaba pidiendo dinero y ¿qué fue lo que recibió? Lo que él no esperaba. Sanidad, no solamente sanidad física, pero también sanidad del alma. Y esto es lo que yo hoy día no veo, que no hay una preocupación real por la salud espiritual de esas personas, sino más bien el hecho de que a mí me reconozcan como el que sana, como el que hace milagros. Y de manera particular en este tiempo donde nosotros nos encontramos de pandemia, yo soy de los que dije, de aquellos que hacían milagros, aquellos que sanaban, ¿por qué no van a los hospitales? Y de una verdad sanan a las personas
entendiendo ellos muchas veces que las enfermedades tienen que ver con herencias, tienen que ver con que necesariamente son algo malo, sin saber si eso el Señor lo está utilizando para un bien, para el alma de ese que está sufriendo. Sí, eso que tú dices es válido, es muy válida tu postura. Yo en ciertos aspectos concuerdo contigo, porque cuando se habla de continuismo versus cesacionismo, algunos no ponen en tela de juicio el poder de Dios. No. Lo que ponen en tela de juicio es esos dones que tú mencionas, el don de sanidad si está activo hoy, el don de lenguas, lo que son las señales, los milagros, y eso que sabemos. Yo soy un milagro andante del Señor. Sabemos que el Señor es todopoderoso, pero es el móvil de esos dones, sí, el objetivo de esos dones de hoy en día en comparación como eran antes. Entonces hay algunos que tienen una postura, otros tienen otras. Lo importante es, como mencionabas, el hecho de la no división de la congregación. Y algo importante con relación a esto es que algunos entienden que cuando nosotros tenemos la postura que ambos compartimos, es el hecho de que piensan que Dios ha cambiado. Y para mí Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Yo creo en el Dios que hace milagros. De hecho, cuando una persona se sana es porque Dios de cierta manera hace un milagro, sea por medio de algo sobrenatural, evadiendo obviamente, ¿verdad?, todas las leyes, o lo hace por medio de la medicina, por medio de la sabiduría que da a los médicos, pero nuestro Dios sigue siendo el mismo. El mismo Dios poderoso y milagroso que puede hacer prodigios y puede hacer es que nosotros somos de Él y somos creación de Él. Y Él hace con su creación lo que Él entienda. Sendas Dios hará, donde pensemos que no hay. Así es. Richard, tú has mencionado al pastor Paul McMillan, has mencionado al pastor Argenis. ¿Qué otros hombres han sido de bendición a tu vida y al ministerio que tú recuerdas? ¿Alguna quizá anécdota que tú puedas mencionar de ellos o cómo te ayudaron en un momento específico? Tengo muchas personas que podría mencionar y de manera particular un doctor se llama Dr. Rick Horn, es un pastor en una iglesia en Filadelfia, Faith Reformed Baptist Church, y ha sido alguien que ha sido un mentor para mí y para los demás pastores también, de manera especial en el tema de la consejería, cuando hay situaciones que había posibles conflictos o entre nosotros como líderes que no nos poníamos de acuerdo, y él se sentaba con nosotros y nos ayudaba a encaminar para que las cosas, ¿verdad?, puedan salir bien con el beneficio de que nuestro Dios sea honrado y glorificado. Amén. Alguien más que aprecio mucho es el pastor Bill, como nosotros le llamamos, Bill Kessler, también un pastor que ha sido parte de nosotros hasta cierto punto, ayudándonos en un ministerio que tenemos en común, que es uno de los campamentos de inglés que nosotros tenemos cada verano. Obviamente por razones del COVID no lo hemos tenido hace 2 años, pero es alguien del cual apreciamos mucho su predicación, su forma de comunicar la verdad. Algo que nosotros siempre decimos es que cuando entendemos que él está empezando a predicar, ya él está terminando, pero las ideas son claras, una forma interesante de comunicar, alguien que apreciamos mucho. Y también locales, aprecio mucho al pastor Lester Plaquer por sus consejos en medio de situaciones que fueron un tanto difícil para nosotros como pastores. Su consejo, su amistad hasta cierto punto, al igual que el pastor Marcos Peña, también son pastores que apreciamos por el hecho de ayudarnos y mentorearnos en una situación particular en el ministerio, ¿verdad?, que nosotros nos encontramos. Amén. Gloria a Dios entonces por esos hombres. Así es. Dale gracias a Dios. Esto lo están viendo algunos jóvenes, como te dije ahorita. ¿Algún mensaje para ellos que se sientan llamados o motivados Hay un libro, creo que lo escribió, John Piper. En inglés el título es Don't Waste Your Life. Háblale a ellos. Hay un libro se llama No malgastes tu vida. Y yo creo que tú estar en el mundo alejado de Dios, eso es malgastar la vida.
Pero para aquellos que son creyentes, si tú eres creyente y no estás poniendo en uso los dones que Dios te ha dado para edificar su iglesia, también yo creo que eso es una forma de malgastar la vida. El verdadero gozo está en servir a nuestro Señor y como yo siempre digo, gastarnos hasta nosotros lograr servir y ser siervos líderes para nuestro Dios. Amén, amén, qué buen mensaje. Sí. Hay algo que no se escape porque hemos hablado aquí largo y tendido, he aprendido bastante acerca de tu vida. Te conocía, habíamos compartido. Tú eres parte importante, como le decía ahorita, eres parte importante de mi sustento. Richard es uno de los que tiene que ver con el sustento de mi familia, o más bien el Señor lo ha puesto ahí, ya que Él es el que le deposita los 30 a mi esposa. Entonces, eso nos ayuda. ¿Hay algo que se nos escape? Yo creo que hay dos versos que me gustaría compartir y tiene mucho que ver con la labor que nosotros estamos ejerciendo como pastor. Proverbios 27-23 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Amén. Y mira con cuidado por tus rebaños. Y yo creo que eso es una parte muy importante de nuestro ministerio. El conocer nuestro rebaño, conocer nuestras ovejas, de qué carecen, qué les duele, qué les pasa, para nosotros poder tener un ministerio efectivo hasta cierto punto. Eso es una parte importante, pero también en Hechos, capítulo 20, los versos, el consejo de Pablo a los ancianos, cuando se estaba despidiendo de ellos, él les dice en el verso 28, Hechos 20-28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su sangre. Y me llama mucho la atención el llamado que le hace a los pastores. No inicia primero diciendo cuiden del rebaño, sino que cuiden por vosotros mismos. Cuídense ustedes primero. Si nosotros como pastores no nos cuidamos, es muy difícil que nosotros podamos alimentar a la congregación de la forma como Dios espera que nosotros la hagamos. Y es una tarea que nosotros tenemos de comer, por decirlo así, hierba fresca, pasto fresco, para poder ofrecer esto a nuestra congregación. Así como esté el pastor, así mismo será la congregación. Si nosotros estamos mal, nuestra congregación va a ir mal. Si estamos bien, la congregación va a ir bien. Y algo que no quiero dejar de mencionar es una ilustración que, mientras estábamos predicando una vez acerca de las responsabilidades de los pastores, es algo con lo que muchas veces nosotros luchamos. Tiene que ver con el tema de la consejería. Cuando vemos a un hermano que no está andando bien, y la ilustración que utilicé fue esta: es como el pastor que ve que el lobo está atacando a la oveja, él va a defender la oveja, pero la oveja se abraza del lobo, y el pastor tiene que pelear con el lobo y con la oveja para poder salvar la oveja. Y aún en esa batalla, muchas veces nuestros corazones como pastores salen heridos, porque los hermanos no ven lo que nosotros estamos viendo, y es un peso que el Señor ha puesto en nuestros corazones de velar por cada una de nuestras almas, pero solamente vamos a poder velar, como decía el texto, si nosotros conocemos el estado de nuestras ovejas. Así que el pastor debe vigilar, estar alerta ante aquellos posibles ataques que pueden venir a la congregación, o de adentro o de afuera, porque no estamos exentos. Así es. A Timoteo también le dijo básicamente lo mismo. Lo mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Así que es muy real lo que dices. Hermano, creo que llegamos al final aquí. Un placer. Muchas gracias por todo. Gracias porque a través de tu ministerio he aprendido aquí en esta conversación, y sé que también muchos jóvenes van a aprender un poco acerca de lo que es el ministerio. Recuerdo una vez que estuve compartiendo un mensaje acerca de lo que es la lucha del pastor. El pastor tiene que luchar por él, luchar por la iglesia, luchar por su familia, y que quizás hay hermanos que son muy servidores. Así es. Pero no ellos no tienen esa capacidad de aguante, por decirlo así, que tiene el pastor. Dios
prepara a los suyos, Dios equipa a los suyos para la tarea. Yo siempre jugando le digo a los demás pastores o amigos cercanos, yo le digo, el Señor tiene que tener un buen lugar a los pastores allá arriba para descansar, porque claro, son situaciones en las que a veces uno se encuentra que tú estás dormido y tú estás, o quieres dormir, pero no puedes porque estás meditando de cómo tú vas a tratar con una situación X que posiblemente un hermano esté pasando. Yo creo que el Señor verdaderamente nos ayuda a nosotros poder llevar la carga de nosotros, pero también la de los demás. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Eso Él le promete a sus siervos, a sus ángeles, que Él ha destinado aquí en cada lugar de esta tierra. Amén. En que la Iglesia Universal tenga por lo menos un siervo dirigiéndola y que sea guiado por Él. Amén. Yo siempre soy muy cuidadoso de levantar alguna cosa contra los pastores, porque a los pastores Dios es quien los cuida, son sus servidores. Así que ustedes están en buenas manos, ustedes los pastores. Amén. Hermano, muchas gracias, ha sido muy ameno conversar contigo. Estamos para ustedes, servirte. gracias por permanecer con nosotros, que la gracia del Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo y el amor de Dios puedan tener siempre ustedes en sus hogares. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.